Se había establecido que las rentas de actividades lucrativas tienen dos opciones: el régimen sobre utilidades de actividades lucrativas y el opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. ¿Cómo aplica esto? La diferencia es la base y el porcentaje. Veamos, partiendo de un estado de resultados, tengo ventas por 100, costos por 20, sería mi costo de venta. Esto me da mi utilidad bruta, que sería 80, menos gastos, digamos de 50. Me da mi utilidad en operación, que sería igual a 30. ¿Cómo aplican estos regímenes? Si estamos hablando de la primera opción, que es el opcional simplificado, se establece que la base de cálculo son los ingresos, por lo tanto son las ventas, y sobre esto aplicamos el porcentaje de ISR, que puede ser el 5 o puede ser el 7. Aplica el 7 de 30.000 quetzales, un centavo para arriba, y el 5% de un centavo a 30.000 quetzales. Vamos a partir aquí del hecho solo para efectos didácticos que esto es igual al 7%. Recuerden que va a depender de dónde lo hagamos. Entonces, mi ISR por pagar bajo esta opción sería igual a 7 quetzales. Si lo hago sobre utilidades, que es la otra opción, aquí la base es la utilidad de operación y el porcentaje es del 25. Entonces sería 30 por 25%. Aquí pagaríamos 7.50. Esos son los dos regímenes de actividades lucrativas. Opcional simplificado, cuya base son las ventas, y sobre utilidades, cuya base es la utilidad en operación. A esto le aplicamos los porcentajes para cada uno de los regímenes, y esto me va a determinar el valor a pagar. Cuál me convenga, hay que analizar en cada caso cuál es la mejor opción para no caer en ilegalidades por un lado y de otro para no pagar de más cuando se tiene la opción de pagar de menos. ¿Cuál voy a usar? Eso es decisión del contribuyente. Esto no lo obliga ni lo establece la administración tributaria. En este caso en particular, a simple vista,
podríamos decir que la mejor opción es la de opcional simplificado, ya que estaría pagando 50 centavos menos. Si me baso la tasa como normalmente se manejaría, que es 100, que son menos de 30.000 quetzales, debería haber aplicado el 5, entonces serán 5. Contra 7.50 son 2.50 los que me estaría ahorrando de valor absoluto. Pero insisto, esto hay que hacer un análisis muy certero, muy objetivo para ver cuál de las dos opciones nos conviene más. Eso implica que todo lo que está acá en el estado de resultados debe ser real y debe de estar documentado de acuerdo a los lineamientos establecidos en las leyes tributarias específicas. No olvidemos esa parte. Facturas especiales. Las personas individuales o jurídicas que llevan contabilidad completa de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio y a quienes la Administración Tributaria haya autorizado a emitir facturas especiales por cuenta del vendedor de bienes o del prestador de servicios, de acuerdo con la ley del impuesto al valor agregado, deberá retener con carácter definitivo el impuesto sobre la renta igual a un 5% sobre el valor de la factura sin incluir el impuesto al valor agregado. Eso implica que a la factura al servicio hay que calcularle el ISR y hay que calcularle el IVA, porque normalmente alguien bajo estas circunstancias, sea la razón que sea, que no me entregue una factura, yo tengo que emitir una factura a cuenta de él. Pero si yo hice una transacción y el prestador me dice, yo necesito los 100 quetzales, me tiene que dar los 100 quetzales, entonces ¿por cuánto haría la factura? Para pagarle esto. Tomaría los 100, lo divido entre 0.95, 100 dividido 0.95 me da 105.26. Eso por el 12% es igual a 12.63.526 más 12.63. La factura la debo de emitir por 117.89. ¿Por qué? Porque yo debo de retener, según lo que está requiriendo aquí la ley, yo debo de retener ISR y debo de retener el IVA. Yendo para atrás. Si emito la factura por 117.89, divido eso entre 1.12 y eso me va a dar 12.63 de IVA. Esto lo multiplico por el 5%, 105.26 por 0.05 me va a dar 5.26, que es lo que corresponde a ISR. Esto sale de acá y esto sale de multiplicar 105.26 por el 5%. O sea que yo debo de quitar de la factura 12.63 de IVA y 5.26 de ISR. Y la diferencia
se la pago al proveedor del servicio que no, por alguna razón no me pudo emitir su factura. Entonces, yo hago la factura por 117.89. Le resto 17.89. ¿Por cuánto tiene que salir el cheque para cancelar la deuda? Por 5. Esto me permite no entrar en conflicto con mi proveedor, no entro en conflicto con la administración tributaria. Recuerden que esto se calcula, se retiene y se manda a pagar al mes siguiente. Y mi contabilidad queda cuadrada. Disposiciones generales establecidas en el artículo 18. Los costos, gastos, ingresos, activos y pasivos se valoran para efectos tributarios según el precio de adquisición o el costo de producción o como se dispone en otras partes del impuesto sobre la renta, lo que yo pagué o lo que me costó producirlo, no al precio de venta que podría realizarlo, no a un valor estimado. Procedencia de las deducciones, como vimos en presentaciones anteriores, habíamos mencionado que esto tiene un, una relación con el principio de costos, correlación costos con ingresos. Para ser deducibles, un costo o un gasto debe de cumplir con todos estos requisitos, que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para la producción o renta agravada o mantenerla, que sea cumplido con la obligación de retener el ISR, que las planillas de sueldos y salarios, en los casos que proceda, y aplique tener pagado el IX. Todos los documentos deben estar respaldados conforme los requisitos que pide el IVA. O sea, debe haber factura normal o factura de pequeño contribuyente. Deben estar autorizados todos los comprobantes por la administración tributaria. Contar con facturas o documentos emitidos en el exterior en el caso que proceda. Testimonio de escrituras públicas, recibos de caja o notas de débito en el caso de gastos que cobran las entidades vigiladas por la superintendencia de bancos, o sea, el sistema bancario. Contar con esas planillas de pago al IX. Las declaraciones aduaneras correspondientes en importación de mercaderías o servicios. Recuerden, hay que tener cuidado con las compras en Internet para no caer en contrabando. Las facturas especiales deben estar autorizadas por la administración tributaria y cualquier otro documento que la administración tributaria haya autorizado para uso del contribuyente. Regla general de la depreciación y la amortización. Las depreciaciones y amortizaciones cuya deducción admite el ISR son las que corresponden a efectuar sobre bienes de activo fijo e intangible propiedad del contribuyente. Primer requisito, la propiedad, y que son utilizados en las actividades lucrativas. O sea, cualquier otro fin que no tiene relación con la actividad lucrativa de la empresa, no se acepta este gasto. No es solo por la propiedad, porque dice, son dos requisitos: contar con la propiedad y utilizados en actividades lucrativas. O sea, son dos condicionantes las que se deben de cumplir para que pueda esto ser deducible. Cuando por cualquier circunstancia la cuota de apreciación o de amortización de un bien no se deduce en un periodo de liquidación anual o se hace por un valor inferior al que corresponda, el contribuyente no tiene derecho a deducir la cuota en periodos de imposición posteriores. ¿Esto qué significa? Digamos, vamos a depreciar un bien en 5 años. Si valía de 100, cada año deberían de depreciarse 20.
sea que ya el sexto año, séptimo año, aquí ya no hay nada que depreciar porque ya está totalmente depreciado. Los 100 que me costó están acá. Yo no puedo venir, según lo que establece este artículo. El año uno registré los 20. El año 2 registré los 20. El año 3 se me fue la orquesta, no lo hice. El año 4 lo hice y el año 5 se me olvidó. De los 100 solo deprecié 60, entonces me faltan 40. Entonces, esto que no deprecié acá, lo voy a depreciar de este lado. Y este que no deprecié acá, lo voy a incluir acá. Y cuadradito va. Está en mis 100 de lo que me costó ese activo. Esto no aplica. Si no lo hice en este rango de tiempo, o lo hice por un valor menor, no lo puedo utilizar en los años subsiguientes. A eso se refiere este artículo. Esto no lo puedo hacer, así es como debo hacerlo. Si no lo hice, de los 100, solamente voy a poder aprovechar por depreciación en el gasto 80, para efectos de este ejemplo. El tipo impositivo que es el porcentaje que yo debo pagar cuando estamos hablando del régimen de utilidades sobre actividades lucrativas es igual al 25%, como lo habíamos definido en el ejemplo anterior. En el periodo de liquidación definitiva anual, eso es un año, y ese año se cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre. Año calendario como lo conocemos normalmente. Evaluación de inventarios. Como se vio cuando se manejó los tipos de evaluación de inventarios, los únicos métodos de evaluación que acepta la administración tributaria es el costo de producción, primero en entrar, primero en salir, PEPS, el promedio ponderado y el precio histórico del bien. Hay uno quinto, pero este es por excepción y solo aplica a las actividades pecuarias, en donde se podrá manejar un costo estimativo o un precio fijo, que sería el equivalente a un costo estándar. Pero es la única actividad, la única excepción donde se puede aplicar esto. Para todos los demás casos, solo estos cuatro. Costo de producción, PEPS, promedio ponderado, precio histórico del bien. Los cálculos y todo esto se vio en otra parte del desarrollo del curso. ¿Qué otras obligaciones estoy afecto? Los contribuyentes deben cumplir con lo siguiente: consignar en las facturas que emitan por sus actividades grabadas la frase sujeto a pagos trimestrales. Esto en el caso si estoy en el régimen sobre utilidades para que no me efectúen retención. Si no aparece esta leyenda, significa que estoy en el opcional simplificado, entonces tendrían que retener. Efectúa las retenciones como agente retenedor. Debo de elaborar dos inventarios e informar del mismo al año. Uno al 31 de diciembre y otro al 30 de junio. Pero se recuerdan que la definición de inventario es de los productos que tenemos disponibles para la venta. Si yo no manejo eso, más que todo en los casos de servicio, no hay un inventario porque no hay productos que vendan, porque lo que prestamos es un servicio, entonces no aplicaría el informe. Pero como siempre, hay que revisar cada caso en particular y analizarlo e interpretar adecuadamente la ley para esos casos específicos. Hay que llevar una contabilidad completa conforme lo establezca el Código de Comercio. Agentes de retención,
pueden ser los que llevan contabilidad completa. Son los únicos que pueden ser agentes de retención del impuesto sobre la renta. Obligación de retener. Deben de tener en concepto que pueden retener el 5% entre un centavo hasta 30.000 quetzales. El 7% de 30.000 quetzales, un centavo en adelante. Efectúo la retención en un periodo que es mensual y tengo 5 días del mes inmediato siguiente para ir a pagar. Hay una excepción en las retenciones. No estoy obligado a retener por compras o adquisiciones o servicios recibidos cuyo valor no supere los 2.500 quetzales. Pero recuerden que 2.500 es el valor del producto o servicio, pero a mí me dan una factura, o deben de darme una factura. Entonces, ¿de cuánto debería ser la factura, total de factura, para saber que no le debo retener? 2.500 por punto 12 significaría que esto debería de incluir 300 de IVA. Este es el producto, el valor del producto. Esto es el IVA, 2.800. Este es el total de la factura. ¿Eso qué implica? Que facturas de 2.800 quetzales para abajo no retengo ISR. De 2.800 quetzales para arriba sí retengo. Importante tener en consideración esa regla, porque si yo asumo que son facturas de 2.500 para abajo no retengo, estaría trabajando por gusto, reteniéndolas en las que están en el rango de 2.501 a 2.800. Entonces, punto de referencia, si la factura es por 2.800, no retengo. Si es arriba de 2.800, sí retengo. Tomando en consideración esto, porque aquí hace referencia al valor del producto. Pero mis facturas incluyen el valor del producto más el IVA que corresponde. Yo debo, por obligación, estar inscrito en cualquiera de los regímenes que me dan opción a forma voluntaria. Yo decido, por eso es importante hacer el análisis, los cálculos respectivos para determinar cuál es la mejor opción y esa es la que voy a escoger. De no hacerlo, le estoy dando potestad a la Administración Tributaria de que me inscriba sobre el régimen de actividades lucrativas. Imagínense, veamos el efecto negativo que esto podría tener si no hacemos los cálculos que corresponden y aprovechamos el derecho que me está dando la Administración Tributaria de ser yo el que decide. Si yo tengo ventas similar al ejercicio anterior de 100, pero tengo costos y gastos por 80, no digamos, no, para hacerlo más plausible, por 40. Significa que yo tengo una utilidad de 60. Si yo vengo y esto lo multiplico por el 5%, yo pagaría de impuesto sobre la renta 5 quetzales. Si me voy por el otro que es sobre utilidades 60 por el 25%,
tendría 60 por 0.25, pagaría 15 quetzales. La administración tributaria me está diciendo, está estableciendo, mire, usted decía cuál de los dos, si quiere este o quiere este, y me avisa. Y ahí se quedó. No le aviso. Entonces, la administración tributaria de cajón, por default, por ley, va a tomar la decisión a cuenta mía y esa decisión va por esto. No podría alegar ni protestar ni reclamar que no se dio cuenta que tenía que haber sido el que donde pagaba menos, porque no, por ley, no se puede. Debe hacerse esto, porque yo estoy dejando de ejercer mi derecho y al dejar de ejercer mi derecho le estoy dando la potestad a la administración tributaria que os decía cuenta mía. De ahí la importancia que tengamos cuidado de. Ahora, yo puedo haber estado en el régimen de acá y después decido cambiarme al opcional simplificado, pasar de sobreutilidades a sobreingresos. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero como el periodo es anual, pues por lo tanto un cambio, si estoy en el año 1, no va a entrar en vigencia hasta el año 2. Significa que si yo estoy aquí en el opcional simplificado y quiero para el año 2 estas sobreutilidades, yo debo de informar en diciembre del año 1 que me voy a cambiar al otro régimen y este entraría en vigencia a partir del año 2. No puedo venir en enero, febrero del año 1 y decir, ay, no, fíjense que ya no quiero estar en el opcional simplificado, me quiero pasar a sobre utilidades mejor. No se puede. Ni puedo dar aviso ahí, ni aplicaría ahí. ¿Por qué? Porque el periodo ya empezó. Aplica hasta el siguiente que va a empezar, el inmediato siguiente, que sería el año 2 en enero. Por eso es que tengo que avisar en diciembre, que es a finales del año 1. Sistema de contabilidad. Los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad completa de acuerdo al Código de Comercio y el ISR que establezca los lineamientos específicos de algún requerimiento en particular, deben atribuir los resultados que obtengan en cada periodo de liquidación de acuerdo al sistema contable de lo devengado, no lo percibido, devengado, tanto para los ingresos como para los costos y gastos. O sea, las cosas se registran cuando ocurren, no cuando se cobran, no cuando se pagan. Pueden haber algunas excepciones y pedir quedarse no percibido como funciona el sistema bancario, pero una vez seleccionado cualquiera de los dos, del devengado o el percibido, solo puede cambiarse si hay una autorización expresa y previa de la administración tributaria. O sea que hay que presentar un estudio del porqué del cambio, cómo afectaría eso, lo evalúa la administración tributaria y hasta que ellos no resuelvan a favor o en contra de dicha solicitud, no aplicaría. De libros y registros, dice que los contribuyentes están obligados a llevar contabilidad de acuerdo al Código de Comercio, como hemos venido repitiendo en varias ocasiones, y deben cumplir lo que se establezca ahí. Tienen obligación ante la administración tributaria de tener a la mano el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos y el estado de costos de producción. Eso solo cuando se ve contabilidad de costos, este último. Todos a las fechas de cierre de cada periodo de liquidación definitiva anual. En casos específicos, aparte de la firma que debe de llevar de un perito contador, hay casos especiales en los cuales notifica la administración tributaria en cada caso, deben estar auditados.
debe haber habido una auditoría y ese dictamen de auditoría se va adjunto con la declaración del impuesto sobre la renta. Ahora pasamos al impuesto al valor agregado, conocido como IVA. De la materia del impuesto, se establece un impuesto al valor agregado sobre los actos y contratos grabados por las normas de la presente ley, o sea, la ley del IVA, cuya administración, control y recaudación y fiscalización corresponden. Aquí aparece como Dirección General de Rentas Internas, por la época en que fue emitida la ley. Pero hay modificaciones que esto hace referencia a lo que hoy actualmente se conoce como SAT, quienes fueron los que heredaron las atribuciones y funciones de dicha entidad. O sea, la Dirección General de Rentas Internas se convirtió en lo que conocemos hoy como SAT, Superintendencia de Administración Tributaria. El objetivo de este impuesto es el consumo. ¿Eso qué implica? Si yo no lo consumo, si yo estoy en un proceso de producción, venta o distribución, el impuesto es cierto, lo pago en mis compras, pero lo recupero, por decirlo algo, en mis ventas. En otras palabras, no lo pago. O sea, si no es parte de mi proceso de producción, venta o distribución, entonces vuelve parte del costo y del gasto, porque yo me estaría convirtiendo en consumidor. A manera de ejemplo, yo compro una hamburguesa, pero la compro con el ánimo de venderla, este IVA lo recupero. Pero si la compro y me la como, o sea, la consumo, no recupero el IVA y el IVA se vuelve parte del costo. Digamos, si pagué 56 quetzales por la hamburguesa, a mis costos y gastos se van 56, en el caso que haya sido consumo. Pero si opté por esta parte de comprar y vender, el costo de la hamburguesa es, para efectos de determinar mi utilidad, 50 quetzales y los 6 restantes los recupero del IVA que le voy a cargar a mi cliente. O sea que esto no se vuelve parte del costo en el caso de producción y distribución. En el caso de consumo, sí, pero es que el objetivo del impuesto es consumo. El consumidor final es el que paga, no el intermediario. Para no perdernos, tenemos algunas definiciones que hay que tenerlas claras. Venta, ¿qué se considera venta? Todo acto o contrato que sirva para transferir a título oneroso el dominio total o parcial de bienes muebles o inmuebles situados en territorio nacional o derechos reales sobre ellos independientemente de la designación que le den las partes y del lugar en que la acción se celebra el acto o contrato respectivo. ¿Eso qué implica? Si no hay transferencia de dominio, no se genera IVA hasta que esto se formalice. En el caso de servicios se considera que estos son la acción o prestación que una persona hace para otra y por la cual percibe un honorario, un interés, una prima, una comisión o cualquier otra forma de remuneración, siempre que no sea en relación de dependencia. Lo que si no sería renta de trabajo, sería un sueldo, un salario.
¿Qué se considera importación? Es la entrada o internación cumplidos los trámites legales de bienes muebles extranjeros destinados al uso o consumo definitivo en el país, proveniente de terceros países o de los países miembros del mercado común centroamericano. Exportación de bienes se considera que la venta de cumplidos todos los trámites legales de bienes muebles nacionales o nacionalizados para su uso o consumo en el exterior. Por exportación de servicios, la prestación de servicios en el país cumplidos todos los trámites legales a usuarios que no tienen domicilio ni residencia en el mismo y que están destinados exclusivamente a ser utilizados en el exterior. O sea, sí se pueden exportar servicios. La diferencia está en que no hay que hacer una póliza aduanera porque no estoy sacando un producto, un bien como tal, sino estoy dando un servicio para uso de alguien en el exterior. ¿Cómo se, digamos, se documenta o se soporta esto? Yo voy a prestar un servicio de contabilidad de una empresa o una subsidiaria que tenga una empresa extranjera aquí en Guatemala, pero esa empresa extranjera no está aquí y la empresa subsidiaria se quedó sin movimiento, pero no ha sido cerrada. Entonces, por lo tanto, hay que estar reportando. No hay actividad, pero sí hay obligación de presentar declaraciones, como vimos en el área del Código Tributario. Entonces, se hace un contrato entre el prestador del servicio de contabilidad con la empresa extranjera y se detallan los servicios que serán brindados. Claro, como no hay actividad local, más solo el cumplimiento formal jurídico de las obligaciones tributarias y el registro de los libros contables, la factura se emite a nombre de la entidad en el exterior y por lo tanto el pago viene del exterior. Entonces yo puedo soportar, parte del contrato que hice del convenio, tengo que documentar que el pago viene de afuera, o transferencia o por cheque del exterior, pero que el pago no salió de Guatemala, sino se recibió en Guatemala por un servicio prestado desde acá. Así es como se documenta una exportación de servicios. Por nacionalización es la que se produce en el instante en que se efectúa el pago de los derechos de importación que habilita el ingreso al país de los bienes respectivos. Por contribuyente es aquella persona individual o jurídica, incluyendo al Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, las copropiedades, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho y demás entes, aun cuando no tengan personalidad jurídica, que realicen en el territorio nacional de forma habitual o periódica actos grabados de conformidad con la ley del IVA. Y el periodo impositivo se considera que es un mes calendario. Aquí no habla de días hábiles, sino es un mes calendario. El hecho generador. Este impuesto es generado por, aquí tenemos que tomar mucho cuidado y poner mucha atención, porque esto es lo que le da vida a la obligación tributaria. La venta o permuta de bienes muebles o derechos reales constituidos sobre ellos. O sea, un trueque aplica. Ambos lados deben de facturar. La prestación de servicios en territorio nacional, o sea, las exportaciones no están afectas. Las importaciones sí. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. Las adjudicaciones de bienes muebles e inmuebles en pago. Ya no tengo efectivo para pagarte, pero te voy a pagar con un carro. Eso genera IVA. Hay la excepción cuando esos bienes muebles e inmuebles son parte de una masa hereditaria.
Los retiros de bienes muebles efectuados por un contribuyente o por el propietario, socios, directores o empleados de la respectiva empresa para su uso o consumo personal o de su familia, ya sean de su propia producción o comprados para la reventa o a la autoprestación de servicios, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la empresa. Que yo soy el dueño y me llevo esto y lástima, no. Como cualquier consumidor, yo debo de pagar IVA, entonces me lo deben de facturar. Cualquier destrucción, pérdida o cualquier hecho que implique faltante de inventario, salvo, cuando hablamos de bienes perecederos como productos alimenticios, casos fortuitos o de fuerza mayor o de delitos contra el patrimonio, los cuales deben estar debidamente documentados con una noticia de un periódico, un medio de comunicación, con una denuncia ante el Ministerio Público, con una denuncia o presentación del hecho ante la Policía Nacional Civil, que realmente demuestren que fue un delito contra el patrimonio. Lo mismo deben de constar en un acta notarial. Lo que mencionamos, si se trata de casos de delitos contra el patrimonio, será comprobar mediante la certificación de la denuncia presentada ante las autoridades correspondientes. Lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí hay un requisito diferente, y que a veces por costumbre no lo hacemos, es que en cualquier caso estos deben registrarse en la contabilidad en forma cronológica cuando esto ocurrió. ¿Por qué hacemos mención a esto? Digamos que hubo un evento, estamos en enero, febrero, marzo, que ocurrió aquí en marzo. Y cuando llegamos a diciembre y estamos haciendo el cierre, nos acordamos, sí, aquí está lo que ocurrió acá, este robo, eh, lo meto como ajustes y reclasificaciones en diciembre y queda operado en diciembre. Eso contraviene esto, aunque esté bien documentado con la denuncia ante las autoridades correspondientes que el hecho haya sido real, pero por no registrarlo en el mes que ocurrió, que es marzo, se pierde el derecho de, y en un punto determinado puede considerarse como un gasto no deducible. Entonces hay que tener cuidado con ello. Las cosas se registran en el momento en que ocurrieron. Entonces esto de hacerlo hasta diciembre no aplica. Hay que tener cuidado con esa parte. También están afectos la primera venta o permuta de bienes inmuebles, la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles, que lo done no significa que no vaya a pagar el IVA. En la primera venta o permuta, pago el IVA. En la segunda o subsiguientes ya no. Hay pago timbre. La aportación de bienes inmuebles a sociedades al tenor de lo establecido en numeral 3, literal D, artículo 7 del IVA. Hay que leer esto para ver cuál es la condicionante o el requisito para que eso sea aplicable. Lo contrario, generaría impuesto. En los casos señalados en los numerales 5, 6 y 9, si voy a facturar los autoconsumos, no puedo hacerlo menos al valor de precio de adquisición o producción. O sea, si a mí me costó 100, no lo puedo facturar por autoconsumo por 40, ¿va? O por 20, ¿no? Tiene que ser por los mismos 100 para que compense el IVA crédito fiscal con el IVA débito fiscal y el efecto sea cero. De ahí tenemos la tarifa única. La tarifa de este impuesto es de un 12% sobre la base imponible, sobre el precio de venta o sobre el valor de la venta o el valor de la compra. En las ventas, la base imponible de las ventas será el precio de la operación menos los descuentos concedidos de acuerdo con la práctica comercial
y debe adicionarse a dicho precio cuando se facturen o contabilicen en forma separada los rubros siguientes: los reajustes y recargos financieros si los hubieran, el valor de los envases, embalajes y de los depósitos constituidos por los compradores para garantizar su mismo cuando dichos depósitos sean devueltos al contribuyente, o sea, solo quedan pues de garantía. Hay que rebajarlos de su débito en el periodo que se materialice dicha devolución. Cualquier otra suma cargada por los contribuyentes o los adquirientes que figuren en las facturas. Ahora, en la prestación de servicios, la base imponible será el precio de los mismos menos los descuentos que se hayan concedido de acuerdo a prácticas comerciales. A eso podría adicionarse cualquiera de los rubros siguientes: reajustes y recargos financieros, el valor de los bienes que utilicen para la prestación y servicios, cualquier otra suma cargada por los contribuyentes a sus adquirientes que figuren en las facturas, salvo contribuciones o aportaciones establecidas en ley. Ahora veamos en qué casos procede el crédito fiscal. El crédito fiscal es el que conocemos como IVA por cobrar o IVA crédito fiscal. A eso estamos haciendo referencia. Procede el derecho al crédito fiscal para su compensación. Si ya lo que pago en las compras lo recupero con lo que cobro en las ventas. Aplica su compensación por la importación, adquisición de bienes y la utilización de servicios que se vinculen con la actividad económica. Caso contrario, no aplica crédito fiscal. ¿Qué se entiende por actividad económica? Es la combinación de uno o más factores de producción, transformación, comercialización, distribución de bienes, cuyo objetivo es venderlos. Que esa es la regla que habíamos mencionado arriba. Si es parte de producción, comercialización, distribución y venta, procede reconocer IVA crédito fiscal. Caso contrario, soy consumidor final. En estos casos de procedencia del crédito fiscal, el impuesto pagado por la adquisición, importación o construcción de activos fijos se reconocerá como crédito fiscal cuando los mismos estén directamente vinculados al proceso de producción o de comercialización de los bienes y servicios del contribuyente. El impuesto pagado por el contribuyente es reconocido como crédito fiscal por la importación, adquisición o construcción de activos. No integrará el costo de adquisición de los mismos para los efectos de la depreciación anual del régimen del impuesto sobre la renta. Si yo compré un edificio en 1.120.000 para uso de bodega, los 120.000 los puedo usar como IVA crédito fiscal. Entonces significa que el valor del edificio es de 1.000.000 y la depreciación sería por 1.000.000, no sobre la base de 1.120.000. A eso se refiere este artículo. Ahora, los contribuyentes que se dediquen a la exportación y los que vendan o presten servicios a personas exentas en el mercado interno tendrán derecho a la devolución del crédito fiscal cuando el impuesto hubiera sido generado por la importación, adquisición o bienes o la utilización de servicios que apliquen a actos grabados o operaciones afectadas por esta ley vinculados con el proceso productivo de comercialización de bienes y servicios del contribuyente. Eso implica que si sirvieron para exportar, sí, sí aplicaría. El reglamento de la ley al impuesto al valor agregado desarrollará lo relativo a los gastos que no generan crédito fiscal. O sea que el mejor parámetro o un parámetro más detallado de que no podemos incluir o reclamar como IVA por cobrar o IVA crédito fiscal, lo vamos a encontrar en el reglamento del IVA, no en la ley.
Para establecer qué bienes o servicios se consideran vinculados con el proceso de producción o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente, aplican dos criterios fundamentales, esenciales, determinantes. Uno, que esos bienes o servicios formen parte de los productos o de las actividades necesarias que puedan llevar a fin y término la comercialización nacional o internacional, o sea, exportación del producto o servicio. Dos, que esos bienes o servicios se incorporen al servicio o a las actividades necesarias para la prestación dentro o fuera del país. O sea, son parte del producto o parte de las actividades alrededor del producto, pero cuyo objetivo y finalidad se va a alcanzar, que es poder generar, concretar la venta, sea tanto nacional como internacional. En consecuencia, deben considerarse todos aquellos bienes o servicios que sean de naturaleza que sin su incorporación sea imposible la producción o comercialización de los bienes o la prestación del servicio. La declaración jurada del impuesto al valor agregado de un contribuyente que realice ventas o preste servicios en el territorio nacional y que efectúe exportaciones presentará dicha declaración, mostrando separadamente la liquidación de los créditos y débitos fiscales, o sea, el IVA por cobrar y el IVA por pagar, para cada una de las actividades referidas. O sea, debo separar ventas locales con ventas de exportación, compras locales y compras para exportación.